Muy buenas tardes. A nombre de Ediciones Castillo les agradecemos su participación en este círculo de lectura en línea. Bueno, y a continuación les vamos a presentar a nuestro ponente del día de hoy. Alejandro Cabral es licenciado en Psicología Educativa, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional. Se diplomó en psicoterapia en la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología. Cursó también el Diplomado Interdisciplinario de la Enseñanza de las Artes, impartido por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, y actualmente colabora como consultor académico en literatura de Ediciones Castillo. Bueno, pues los dejamos con nuestro ponente. Disfruten mucho esta sesión, este círculo de lectura. Por favor, Alex. Hola, muy buenas tardes tengan todos. Sean ustedes bienvenidos a este círculo de lectura que preparamos para todos ustedes con un texto de Etta Hoffmann que lleva por título El misterio de la casa desierta y otros relatos, un título que tenemos en nuestro fondo editorial. Entonces, si estamos ya preparados, vamos a comenzar este círculo de lectura y por favor, dispuestos todos a disfrutar de este gran texto. Les presento la estructura de la sesión, de abajo hacia arriba. La primera parte es conozcámonos un poco más. Después, una casa desierta, un análisis y el título de Coppelius. Después, la influencia de Hoffmann. Posteriormente, vamos a tener una actividad. Entonces, atentos ahí a las indicaciones de esta actividad y haremos un pequeño cierre. Esta es la estructura. Y la primera parte es conozcámonos un poco. Así que aquí voy a tener la ayuda del Coordinador Nacional de Literatura, Óscar Valderas, y él es el que me va a apoyar con sus opiniones en el chat. Entonces, iniciamos. Y vamos a iniciar poniendo la primera encuesta. Entonces, por favor, ahí, a todos los que están participando de este círculo y que nos están escuchando, les pido que respondan una encuesta que va a aparecer en pantalla, en donde hay dos preguntas. La primera es, ¿en qué parte del mundo se encuentran? ¿Desde dónde nos acompañan? ¿Dónde están ubicados ahora? Tenemos 4 respuestas: México, Estados Unidos, Ecuador u otro país que desde el cual nos estén acompañando. Y la siguiente pregunta es la ocupación, si son docentes, si son estudiantes, si son padres de familia o alguna otra ocupación. Entonces le voy a pedir a Óscar que nos abra la encuesta, por favor, Claro para que que sí. nuestros participantes respondan. Ya en unos momentos verán la encuesta para que Claro que sí, respondan. Alex. Ya está en pantalla y bueno, ahora están comenzando a votar todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Ahí en pantalla seguramente lo estás viendo, cómo están
sincronizándose y están votando. Ok, Ahí ya. perfecto. La idea un poco de esta encuesta es saber desde dónde nos acompañan. Hemos tenido participaciones de algunas partes de Centro y Sudamérica y también desde España, al parecer, y también de algunas ciudades de Estados Unidos. Será bastante interesante saber desde dónde nos acompañan, desde dónde nos ven y que nos honran con la presencia aquí en este círculo de lectura. Ok, ahí ya tenemos en pantalla, Alex, no sé si lo estés viendo, si no yo lo puedo leer. Por favor, si me ayudas a leer la encuesta, Claro que ¿cómo sí, va? claro que sí. Bueno, en México tenemos a 75 participantes, que es el equivalente al 91%. De Ecuador tenemos a 5 personas, que es el 6% de este 100, y de otros lugares el 2%, que bueno, seguramente será de algún otro país y ya más adelante nos platicarán de dónde. ¿Qué ocupación tiene? Bueno, pues hay estudiantes, hay docentes, hay padres de familia y otro que bueno, ahí en otro generalmente son promotores o mediadores de lectura. Y bueno, pues de manera puntual, 4 estudiantes, 70 docentes, 3 padres de familia y 11 personas que están en la casilla de otro. Y que vuelvo a insistir, pueden ser promotores o mediadores o de alguna otra ocupación y ya igual hacia el final sabremos quiénes son. Bueno, pues ahí está la encuesta, Alex. Ok, muchas gracias, Oscar. Pues sean todos bienvenidos. La mayoría es de México. Vamos a ver, en el transcurso de esta sesión seguramente se irán integrando más personas. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a todos los chicos que se inscribieron en esta sesión, a los docentes que están ahí, muchas gracias, y a los padres de familia también, muchas gracias, que también es importante su participación para nosotros. Bien, entonces vamos a continuar con esta presentación y vamos a iniciar ahora sí con este gran texto de Eta Hoffmann, Una casa desierta y además muy misteriosa. Un misterio para conversar y resolver. Aquí tenemos una portada, que es la portada original, que salió hacia el año de 1862 con el nombre de Cuentos Fantásticos. Esta es una portada que ilustra un cuento que lleva por nombre Rat Crespel, que es algo así como el consejero Crespel. Es una edición bastante antigua, pero que de alguna manera nos ubica más o menos en el tiempo en que el autor escribió sus cuentos. Y también tenemos la portada original de Ediciones Castillo, que ahora la están viendo en su pantalla y quizás muchos de ustedes pudieron descargar este libro y lo pudieron leer. Entonces aquí tenemos este lindo contraste entre una edición de hace ya más de 100 años y el actual. Ahora vamos a hablar un poquito del autor Esther Theodor Amadeus Hoffmann, que nació en 1776 y murió en 1822. Estudió Derecho, pero también ejerció como dibujante, como caricaturista, pintor, escritor, músico y también dio clases de canto. Eh, Él lo que deseaba era trabajar más como músico que como otra cosa. Sin embargo, las circunstancias pues lo llevaron hacia otras cosas. También realizó muchas caricaturas de personalidades dentro de la ley, por lo que esta actividad le trajo muchos problemas. Tuvo que cambiarse de domicilio en varias ocasiones. Parte de el trabajo que hizo Hoffman fue de hacer pequeñas caricaturas que él vendía un poco para sostener la economía de la familia y también un poco trabajando en su profesión de leyes y también estuvo trabajando como director de un teatro allá en una ciudad alemana y bueno, él era prusiano,
pero en ese tiempo pues aún no existía la Alemania como tal, existía un reino que era el reino germano y Prusia. Entonces, pues ahí creció este autor y empezó a escribir algunos artículos sobre compositores, sobre todo por su tendencia hacia la música, y algunos cuentos que también tocaban los temas musicales. Escribió también, además, algunos relatos, pero conectados hacia la ciencia. Le gustaba mucho leer sobre ciencia, sobre magnetismo, sobre la hipnosis y sobre alteraciones de la personalidad, más o menos un poco tocando esos temas que justo eh, toca en estos cuentos que vamos a revisar en este título. También formó parte del movimiento romántico de la literatura alemana, influyó en varios autores, por supuesto, gracias a su combinación de lo grotesco y lo sobrenatural con un gran sentido de realismo psicológico. El romanticismo alemán surgió por allá del siglo XVIII en Inglaterra y en Alemania. Es un movimiento artístico, cultural y literario en donde el objetivo es que prevaleciera el sentimiento y el ser por encima de lo racional. Ese era el movimiento romántico y más o menos se inició a finales de ese siglo y continuó hacia 1800, 1850. A continuación van a observar estos dos dibujos hechos por nuestro autor, Hoffman, y aquí les pido su participación. Observen un poco estos dibujos, más o menos a detalle, y pónganme en el chat qué opinan sobre estos dos dibujos de Hoffman. Le voy a pedir aquí a Oscar que me haga favor de abrir el chat y que me den algunas opiniones sobre estos dibujos. Te cuenta que Hoffman tomaba algunas hojas y en pocos trazos realizaba algunos dibujos, algunas caricaturas que iban desde lo cotidiano hasta situaciones oníricas, como lo vemos del lado izquierdo de su pantalla, en donde aparece ahí un músico y por ahí se ven unos rostros en la parte superior. Le gustaba mucho dibujar y a partir de una afición que tenía por el dibujo, de pronto le sirvió para poder sobrevivir. Oscar, parece que ya están apareciendo algunas participaciones. Sí, claro que sí, Alex. Quería leer algunos de los comentarios que nos están haciendo. Bueno, por aquí Aide Lucero nos dice, el primero me da miedo. Amador, son muy buenos del género lírico. Nahum dice, rostros siniestros. Marta nos dice, considero que refleja el estado de ánimo del personaje. Gabriela nos dice, tristeza en el primero y en el segundo, autoridad, despotismo, reverencias. Adriana nos dice, son sencillos pero comunican mucho. Mónica Arteaga nos dice, en la primera mira con angustia lo que podía hacer con la música, pero no puede vivir solo con eso. Hugo nos dice, se ven personajes muy interesantes. Elsa dice, en la primera es arte abstracto, en la segunda parece agradecer el ser del centro. Elizabeth nos dice, representa la situación que se vivía en ese tiempo. Claudia nos dice, el primer dibujo a la izquierda refleja la tristeza y enfermedad. Aide Lucero dice, y el segundo, la cara del señor es como de una persona pedante. Dulce María nos dice, la primera me parece algo extraño, como de tristeza o desesperanza. La segunda, una persona rica con un pobre. Mónica Arteaga nos dice, en la segunda manifiesta la situación de pobreza de la época. Juan Carlos Monreal dice, en el primero hay apasionamiento y en el segundo hay importancia.
Homero Tolentino nos dice, la primera es confusa, extraña, inclusive causa miedo. Laila Flores nos dice, las emociones se muestran, las notas de la vida, altas y bajas. Alexandro dice, se observa angustia en algunos de los rostros de los personajes. Mario Alberto dice, están geniales, mucha expresión en los rostros. Rosa María Monroy es propio del autor. Ok, Irma Quiñones dice, expresa la realidad del momento. Ángel Rodríguez dice, el primero melancolía, el segundo inspira una escena como Fausto. Homero dice, el segundo Cuasares y reverencia. Jessica Cova dice, los rostros son maléficos. Rodrigo, su espontaneidad es única e irreverente. Bueno, ahí se están cargando todos los demás, ok, pero esto es lo que nos dicen algunos de las personas que están conectadas. ok. Muchas gracias, Oscar. Y sí, en efecto, podríamos hacer una hipótesis a partir de estas imágenes. En el lado izquierdo de su pantalla, donde está el músico, sí, un poco porque el autor, de alguna manera, no triunfa en la música. Y por el contrario, la literatura es lo que marca, o el arte que marca el reconocimiento a este gran autor. Y la segunda imagen, del lado derecho, efectivamente ahí hay unos rostros que expresan algo siniestro. Y no es para menos, porque es una ilustración sobre el primer texto que tenemos en nuestro libro, que es el Hombre de Arena. Es una imagen donde Nathaniel, si la ven, es un niño, y el personaje del centro seguramente es Coppelius, y el otro hombre es el padre de Nathaniel. Entonces, muy expresivas las imágenes de Hoffman. Continuamos pues con esta presentación. Ahora nos hacemos una pregunta a propósito del título de este libro. ¿Qué es lo que hace misteriosa una casa? ¿Qué es lo que hará que un espacio, en este caso una casa, se vuelva misterioso? Pensemos en esas cosas, o en esos detalles que nos pueden eh, llevar hacia algo que es misterioso, entendido como algo que a lo mejor no se puede explicar o comprender, o que hay algo ahí por descubrir, algo secreto, algo inaccesible, o algo que está oculto por ahí. eh, Pongámonos a pensar qué es lo que nos causa misterio de una situación o de una cosa. Justo recordando este texto de El misterio de la casa desierta. ¿Por qué nos causarán misterio las cosas o las situaciones? Ahora, en particular, en este texto de El misterio de la casa desierta, ¿qué es lo que hace misteriosa a la casa desierta del cuento de Hoffman? Para los que ya lo leyeron, más o menos deben de tener una idea de por qué le llaman a esta casa que tiene algún misterio. Por otra parte, los que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de leerlo, les platico un poco que es una casa que se encuentra, uno de el personaje principal está sobre una avenida, y se da cuenta que la parte de abajo está cerrada, las ventanas están tapiadas, y al parecer no hay nadie, solamente a un lado, a un costado, pegado a esta casa, hay una tienda de golosinas, y de hecho el personaje va a preguntar qué ocurre ahí, y se generan por parte de la gente que vive cerca ciertas hipótesis, ¿no? Algunos dicen que ya no vive nadie, que era la casa de una mujer que se volvió loca, y solamente saben que hay alguien que cuida esa casa, que es un viejo, pero él tiene una casa como hacia atrás, en una pequeña construcción, y es quien cuida, y solamente sabe que sale mucho por una chimenea.
pero no saben qué es lo que ocurre. Dicen que por las noches se escuchan ruidos, que se escuchan gritos, en fin, eso es lo que hace la casa de este autor, Una casa misteriosa. Continuamos, pues. Bien, ahora vamos a ver qué otros títulos encontramos en este libro. El primero es Coppelius, que más adelante vamos a platicar un poquito más a fondo sobre este cuento. El segundo título es La dicha en el juego, que en este título de lo que trata este cuento es sobre un tema de ludopatía y lo explico brevemente, es una obsesión por los juegos de azar. Entonces, el personaje principal y de hecho otros personajes que ahí aparecen están relacionados con un juego de cartas. Entonces, se vuelve tan obsesivo que no pueden dejar de jugar a este juego de cartas. Van ahí a un lugar donde hacen apuesta de sumas importantes de dinero y lo que sucede es que es tal la obsesión por este juego que no solo acaban con su fortuna, sino terminan apostando sus casas o tal vez incluso también a su amada. Entonces, muy interesante este cuento. El tercer cuento es El misterio de la casa desierta, que más o menos ahorita ya platicamos un poco sobre él. Eh, Efectivamente, al final, el personaje principal más o menos va descubriendo qué es lo que ocurre con esta casa. Termina entrando porque le llama tanto la atención y quiere descubrir que hay dentro de esa casa y al entrar se da cuenta que hay una mujer que está instalada. Y cuando se devela toda la historia que acarrea a esta mujer, que al parecer tiene un título nobiliario, pero trae arrastrando una historia bastante cruda, bastante fuerte, ¿no? Y se dan cuenta que efectivamente esa casa tenía un gran misterio. El siguiente cuento es un cuento mucho más corto que se llama Aimatokara, que es la historia de dos naturalistas que van en barco a una isla y en esa isla uno de ellos se encuentra un insecto y él le pone por nombre Aimatokara. Pero aquí surge una cuestión. Resulta que se vuelve también objeto de obsesión este insecto por ser nuevo, porque además les va a dar renombre a nivel científico y de pronto este insecto, algo ocurre alrededor de él que termina con la vida de estos dos naturalistas, terminan eh, mal, terminan con la muerte. Entonces, bastante interesante cómo este insecto puede llevar a, a dos hombres a quitarse la vida. Muy interesante este otro cuento. Y finalizamos con Oliver Bruson, una historia más bien detectivesca, en donde los personajes de una ciudad en París se dan a la tarea de crear un veneno. Entonces, un veneno muy peculiar, porque resulta que no, a la hora de consumirlos, la gente muere y no hay forma de investigar por dónde, qué, cómo se murieron. Entonces, algunas personas lo empiezan a utilizar para quedarse con herencias y terminan asesinando a los hermanos, al papá, a la mamá, en fin, se vuelve también como un consumo cotidiano o un uso cotidiano de este veneno. Y Olivier Brosson es uno de los personajes que al parecer eh, termina siendo ahí dando uso con este veneno. Sin embargo,
hay justo por tantas muertes, ocurre que el gobierno de París trata de poner freno a tantas muertes y hace una especie de, ¿cómo le podríamos llamar? Hace juicios, ¿no? Como una especie de algo que le llaman ahí cámara ardiente, en donde juzgan a estas personas justo por utilizar estos venenos. Y Olivier es un acusado. Sin embargo, ahí la historia da un vuelco bastante interesante porque hay una escritora que es la que ayuda a descubrir a los asesinos y Olivier, al parecer, sale librado de esa. Muy bien, continuamos con esta presentación. Vamos a el análisis. Bien, vamos a pedirles nuevamente de su participación y que respondan en el chat la siguiente pregunta. Entonces, mientras Oscar abre por ahí el chat, les hago la siguiente pregunta. ¿Qué lectura les gustó más de estas 5 que acabamos de platicar? ¿Qué lectura les gustó más? ¿Qué cuento les gustó más? ¿Y por qué les gustó más ese cuento? Son bastante interesantes estas historias. Los que tuvieron oportunidad ahí de revisar los textos, si leyeron 1, 2 o 3, por favor platíquenme ahí en el chat qué les gustó de estos textos de nuestro autor Hoffman. Una narrativa que toca justo lo siniestro, que termina siendo un poco de miedo, de terror por las conductas de los personajes y unos personajes muy peculiares. Oscar, no sé si ya están haciendo sus opiniones ahí en el chat. Sí, claro que sí, Alex. Te voy a leer a continuación los que ya se están cargando y bueno, siguen llegando más. Guadalupe nos dice todos. Bueno, alguien que entró con el link de Motorola, quiero pensar, es de la Casa Misteriosa. Elizabeth dice la Casa Maldita. Lorena Ramírez dice, no me avisaron con tiempo para leerlos todos. Isidro Reyes dice, me gustó el de la Casa Abandonada. Cecilia dice, no los he leído aún. Motorola nos dice, me llama mucho la atención ya que tiene suspenso. Hugo Vidal dice, la tercera porque me gusta la literatura de detectives. Lorena Ramírez dice, el misterio de la casa desierta es súper interesante. Ana Méndez dice Aimatocara, porque abarca aspectos diferentes como la ciencia, el misterio, etcétera. Homero Tolentino dice, no revisé los textos, pero como usted los cuenta, se antoja leerlos. Esmeralda May dice, me gusta el toque siniestro que tiene el autor. Rodrigo Pérez dice, La casa abandonada y me gusta la conducta de los personajes. Patricia Amado dice, Oliver Bruson y me agradó porque se ve que es mucho misterio y al final descubrimos al asesino. Ruth Bustamante, la de Oliver, porque es con porque hay más suspenso y me llama muchísimo la atención. Amado Hernández, La Casa Misteriosa. Manuel Guadalupe, a mí La Casa Misteriosa. Guadalupe Ortega, me parece interesante la del insecto. María Adriana Copelius y La Dicha del Juego. Erili Saldaña, el de Oliver, porque es muy misterioso. Susana Elizabeth, el último llama mucho la atención. Ruth Bustamante, La Dicha del Juego. Isidro Reyes dice, si visitan la ciudad de Puebla, les recomiendo vayan a la Casa de los Enanos. Misteriosamente es una casa muy arreglada, pero nunca se ve gente dentro. Ok. Vlad dice La Casa Misteriosa. Gabriela, no he tenido la oportunidad de leerlos. Griselda Nava, no he leído la obra, pero por el relato me gustan todos. Ya despertó mi curiosidad. Rosa María Monroy, Oliver Bruson, por el misterio. Benito Mendoza, La Casa Misteriosa. Lilia Borges, Aimatocara, de acuerdo al resumen. Mónica Arteaga, todas son interesantes, tiene historias interesantes cada una de ellas, por eso me gustaron, porque generaron curiosidad y suspenso.
Claudia Orteaga dice, soy maestra de ciencia. Máximo Gómez dice, la casa misteriosa. Delfina Torres dice, me encanta el misterio. Fidel Ramírez, el misterio de la casa desierta porque tiene precisamente misterio. Irma Quiñones, Oliver Bruson, me llamó la atención cómo atrapa la imaginación. Elizabeth Morales, los tres pues son de misterio cada uno. Los tres primeros son de misterio cada uno. Amado García, el misterio de la casa desierta y Aimatocara. Y bueno, siguen cargándose más, pero hasta Ok. ahorita son estos los comentarios que recibimos, Alex. Ok, muchas gracias, Oscar. Sí, todos son muy interesantes. Es increíble haber descubierto este autor. Y esperen un poco, todavía tenemos más y verán que les va a llamar mucho más la atención. Entonces, continuamos, pues, con Coppelius. En esta historia que les voy a relatar un poco más a detalle, tenemos a los personajes principales. Es Natanael, que es nuestro personaje principal. Clara, que es la amada de Natanael. Coppelius, que es un personaje bastante siniestro, ya verán por qué. Y Olimpia, que es un personaje que ahora podrán descubrir. Y les cuento que esta es la historia de Natanael. Natanael cuenta que cuando era niño, junto con su hermana, esperaban a que llegara su padre, quien les contaba lindas historias sentados ahí en la sala de su casa por la noche. Dice que ya avanzada la noche, cuando ya era hora de dormir, el padre les decía, hijos, vayan a dormir porque viene el hombre de arena. Y era pues, algo que como niños pues de alguna manera les espantaba. Cierto día Natanael le pregunta a su madre qué pasa con ese hombre de arena, porque de pronto él escuchaba que cuando él se iba a dormir, siempre llegaba un personaje ahí a su casa, y la madre, como para tranquilizarlo, le dijo, no te preocupes, hijo, sí hablamos del hombre de arena porque es como, vete a dormir porque el hombre de arena viene y te echa arena en los ojos, y cuando tenemos sueño, pues sientes ese ardor, esos ojos arenosos que te invitan a dormir. Pero no te preocupes, no pasa nada. Sin embargo, Natanael y su curiosidad lo llevan a espiar a su padre, porque él se encuentra con Coppelius, que es un personaje bastante siniestro y bastante lo siente como muy negativo él y su hermana. De hecho, ha ido a cenar o a comer a su casa, y cuando este hombre toca algo, ellos ya no lo quieren comer, ya no lo quieren tocar. Pero Coppelius se da cuenta de eso, y precisamente cuando a alguno de los niños le sirven su taza de té, él la levanta, se acerca a olerlo, a olisquear o incluso a probar, y dice, mira tu té, tómalo. Sin embargo, a los chicos pues ya no quieren tocarlo, ya no quieren saber nada de eso. Cierta noche, Natanael sale de su cuarto a ver qué pasa con ese hombre misterioso que viene muy seguido a la casa a encontrarse con su padre. Se esconde ahí en una habitación donde está el padre, y se da cuenta que aparece Coppelius, y empiezan a sacar algunos instrumentos como de científicos, y empiezan ahí a vaciar algunas sustancias, a ponerlas a hervir, y entonces ve a este ser como empieza a hacer ahí sus menjurjes ahí en los vasos y en el mechero, y accidentalmente hace ruido y se cae. Coppelius lo toma y dice, mira, este niño con esos ojos, hay que sacarles los ojos, nos van a servir. Sin embargo, el papá lo detiene y dice, no, déjalo, es mi hijo, por favor, perdónalo. Coppelius lo suelta, pero Natanael pierde el sentido. Y los siguientes días,
Natanael no puede ni dormir, tiene pesadillas con Copelius. Cierta noche en que escucha que entra nuevamente este ser, obviamente él y su hermana se van a dormir en cuanto lo escuchan. Y cierto día escuchan una explosión y escuchan a la madre gritar y se dan cuenta que el padre está muerto. Y Natanael sufre con esta situación porque este hombre que él considera que es el hombre de arena ha matado a su padre y se lo queda y se lo guarda. Cuando él crece, de hecho él está en otra ciudad y se comunica con Clara, que es su amada, y con el hermano de ella, que es un gran amigo, y cierto día le manda una carta diciéndole que al parecer Copelius apareció en su casa, que le fue a tocar la puerta y que le quiso vender algunos aparatos. Obviamente cuando Natanael ve a este personaje, recuerda esa historia tan violenta, tan traumatizante para él, y se queda pensando que, híjole, tiene que vengar la muerte de su padre. Y entonces, accidentalmente, esta carta llega a manos de Clara, y Clara, una muchacha bastante tranquila y bastante racional, le dice: oye, no te preocupes, lo único que ocurrió es que ese suceso que tú viviste de niño fue tan traumatizante que pues lo traes cargando, lo traes encima de ti, por eso ahora crees ver a Copelius y además crees que aún tiene siniestras intenciones. No, tranquilízate, no pasa nada, todo se está creando en tu cabeza. Sin embargo, pues obviamente Natanael, no muy convencido, bueno, hace reflexión y lo suelta. Mucho tiempo después, él obviamente se casa con Clara y va a estudiar a su ciudad natal, y se da cuenta que cuando llega a la casa donde vivía se ha quemado su casa, se va a vivir a otra casa, y observa que justo enfrente de la casa donde él vive hay una muchacha. En una casa donde vive su maestro hay una muchacha que siempre está en la ventana y él la observa, y él se entera que es Olimpia, y es tan bella que se enamora perdidamente de ella. Sin embargo, ve que no se mueve, que siempre está en la misma posición. En fin, cierto día se hace una fiesta en casa de este maestro, y él asiste solamente para ver a Olimpia y queda prendado de ella, no se separa de ella, la abraza, la besa, le dice al maestro que quiere seguir viéndola porque se entera que es su hija, y el profesor le dice: no te preocupes, puedes venir en el momento que tú quieras. En fin, él está tan emocionado, toda la gente lo cuestiona, sus amigos lo cuestionan porque dicen: oye, pero ¿no te has dado cuenta que es muy fría, que ni habla, que parece de palo? Y les dice a todos: ¿saben qué? Lo que pasa es que ustedes no pueden ver la belleza, su egoísmo los ciega. En fin, cierto día se da cuenta que hay una pelea dentro de la casa de Olimpia y del profesor, y se da cuenta que la están jaloneando. Él entra y resulta que están jaloneando una especie de maniquí, y se da cuenta que no es un maniquí, que es Olimpia. Hasta aquí les dejo la historia, que se vuelve bastante siniestra, cómo es que Natanael se enamora de un autómata creado por el maestro y por otro personaje que está por ahí, y que de alguna manera eso detona en él otra situación traumatizante que lo va a seguir por el resto de su vida hasta terminar con ella. Al final, Natanael muere a causa de esta situación. Pero ahí les dejo,
y espero que les haya gustado este pequeño resumen de Coppelius. Bien, esperemos que no les haya causado mucho miedo este pequeño resumen que les acabo de presentar sobre el texto de Coppelius, que también es conocido como el hombre de arena. Vamos a ver ahora las influencias de Hoffman. El primero es Sigmund Freud y tenemos dos citas. La primera, que dice, lo siniestro, sentimiento que, siendo familiar y conocido, regresa a nosotros con una sensación de extrañeza y contenido terrorífico que nos produce angustia. Aquí Freud, justo a partir del cuento de El hombre de arena o Coppelius, como lo conocemos, él describe o él describe el concepto de lo siniestro y él más o menos explica que surge a partir de una situación o una experiencia traumatizante que es como muy familiar o es algo muy conocido. En este caso, Natanael, pues vive una situación familiar en donde aparece un personaje que es Coppelius y esta situación que hace que muera su padre y que él termine con un terror incrustado ahí en su alma, finalmente eso hace, lo convierte en una emoción bastante patológica, ¿no? Un terror que lo tiene en angustia todo el tiempo y toda su vida. Por otra parte, también nos dice que al desvelar sus trastornos, Natanael nos revela la parte oscura de nosotros mismos. Justo el hecho de que Natanael guarde desde la psicología se llaman fijaciones por una situación tan traumatizante y que lo trae cargando toda su vida, y que hay como esos detonantes que vienen y sacan todo ese terror y que lo llevan a hacer cosas bastante terribles. Ya lo verán, los que ya leyeron el texto saben qué ocurre. Los que no, bueno, ya lo verán cuando lo lean, pero justo es mostrarnos cómo nosotros tenemos un lado oscuro que no sale, salvo en situaciones como muy peculiares. Esto es lo que la influencia que tiene Sigmund Freud. Para algunos, si quieren investigar un poquito más, tiene un articulito por ahí que habla precisamente de los cuentos de Hoffman. Bien, aquí tenemos las influencias de Hoffman, pero en la literatura. Otros escritores que a partir de estos cuentos y todos los relatos de Hoffman, pues ellos tienen su propia narrativa. El primero es, por supuesto, Edgar Allan Poe, que es un escritor estadounidense de Boston, y a lo mejor muchos recuerdan algunos textos de él como La caída de la casa Usher o El corazón del ator, que es mucho más cercano a este tipo de narrativa hoffmaniana, en donde el personaje principal se carga una culpa enorme, ¿no? Y al final no puede guardar el secreto de lo que hizo y finalmente al grado de que escucha los latidos de ese corazón que está ahí, ¿no? Edgar Allan Poe con estos textos. El otro es Isaac Asimov con este texto de Yo Robot. Hoffman introduce dentro de la literatura este personaje que es el autómata, en este caso en el cuento de Coppelius, el personaje de Olimpia es un autómata y aquí Isaac Asimov hace un texto de Yo Robot donde toca el tema de la inteligencia artificial. Y finalmente, otro
otro autor de terror, como es Philip Lovecraft. Lovecraft, el creador del horror cósmico, él comenta por ahí que el miedo es una emoción antigua, entendiéndose como primitiva, y que además es una emoción muy poderosa. Dice que es el miedo más viejo porque el miedo más viejo es el temor a lo desconocido. Y justo tiene que ver con el tipo de narrativa que escribe Lovecraft. Bien, pasemos a otro tipo de influencias. Este es un ejemplo de influencia en la literatura. Otras influencias de Hoffman es en la música. Y vamos a escuchar algunos fragmentos, así que les pido que por favor escuchen estas tres piezas. Primero vamos a escuchar La danza del hada de azúcar, que es una pieza del Cascanueces compuesta por Tchaikovsky. Escuchemos pues. Muy bien, creo que es bastante conocido por todos, todas las piezas de El Cascanueces. Esta es, yo creo que la obra que reconocida como Hoffmanniana por excelencia. Todas las piezas de El Cascanueces. El otro autor que vamos a escuchar ahora es Offenbach con Barcarole y la canción de la muñeca que vamos a escuchar aquí en un fragmentito de una ópera que él puso por nombre justo Los cuentos de Hoffmann. Entonces, pues ahí presente nuestro autor. Vamos a escuchar un pequeño fragmento. Ok, ese es un fragmento de la canción de la muñeca y justo aparece una cantante a manera de muñeca, ¿no? Que está ahí en escena. Y finalmente, un poco recordando este cuento o más bien el personaje de Olimpia, ¿no? En el cuento de El hombre de arena. Y finalmente tenemos a esta banda también estadounidense de Los Ángeles, que es Metallica. Vamos a escuchar este fragmento. Bien, este es un fragmento de una pieza que se llama Enter Sandman, que se traduce algo así como viene el hombre de arena o entra el hombre de arena. Y les platico un poquito la letra, se las voy a leer. Dice así, di tus plegarias, pequeño. No olvides, hijo mío, incluir a todos. Te arroparé, te mantendré tibio mientras llega el hombre de arena. Obviamente le preguntaron si hacía referencia al cuento de Hoffman. El autor dice que no, pero la letra es como bastante clara, ¿no? Una influencia muy directa a el cuento de Coppelius. Bien, ahora sí, yo ya hice mucho, ya les platiqué, ya les narré un poco, ya platicamos sobre la historia, sobre los cuentos. Ahora les toca
una actividad a ustedes. Así que por favor, estén atentos a la siguiente actividad que les invitamos a hacer. Entonces, por favor, acompáñenme todos. Llena los espacios vacíos del texto que está en la siguiente diapositiva y al finalizar, relee tu historia y ponle un título. Por lo tanto, les explico, va a aparecer un texto, va a haber espacios vacíos que ustedes van a tener que llenar. Mi compañero Oscar se los va a compartir vía chat. Ustedes si quieren lo pueden bajar, lo pueden copiar y pegar en un documento Word y pues hacer el ejercicio. Entonces, atentos ahí, por favor. Oscar, por favor, si les compartes Sí, el... claro que sí, Alex. Yo en este momento voy a pegar en el chat el texto que Alex nos está comentando. Y bueno, como ya decíamos, lo ideal es que pudieran ustedes pegar este texto en un Word, que completen las palabras tal como nos ha dicho, para que puedan hacer su propia creación, su propia historia, y al final le ponen un título. Ahí va el primero y ahí va la segunda parte. Ok, muchas gracias, Oscar. Mientras tanto, les voy a ir leyendo el texto. Y este texto dice así, un poco, primero escuchemos y si quieren ya después vamos a tener ahí un espacio para que ustedes hagan el ejercicio. Dice así, una joven soñó una noche que caminaba en medio de un... Aquí la idea es que ustedes pongan en medio de qué iba. A lo lejos veía una cabaña de madera pintada de, rodeada de una barda ¿de qué era esa barda? En el sueño caminaba hasta llegar a la puerta y tocaba con la mano 3 veces. Finalmente se abría la puerta y salía... ¿Quién salía? Que tenía un... Esta movía la boca, pero no se le entendía nada. La joven se acercaba más para poder entenderla. Y justo en eso se despertó y... ¿Y qué pasó cuando despertó? Todos los detalles de este sueño se quedaron grabados en su memoria y ¿durante cuánto tiempo? No podía sacar de su mente aquel sueño e intentaba recordar qué era lo que le decía aquella de su sueño. Esta es la primera parte. La segunda parte dice así. Fue al quinto día de este sueño cuando al salir del trabajo subió al autobús que le acercaría a... ¿A dónde le acercaría? A los pocos minutos de haber avanzado, el chofer se detuvo y subió. ¿Quién subió? Enseguida caminó por el pasillo y se sentó al lado de la joven y le dijo. ¿Qué le dijo este personaje o esta persona que se subió? Ok, ya tienen el texto, por favor, cópienlo para que puedan hacer su ejercicio y al finalizar, relean este texto y pónganle un título. ¿Qué nombre tendría este cuento? Entonces, por favor, aquí vamos a leer un ejemplo mientras ustedes hacen su propio ejercicio. Ok, Alex, ahí ya está en el chat. Les pedimos por favor que lo puedan copiar y pegar en una hoja de Word para que puedan completar las palabras que faltan y que puedan hacer su propia creación. Por favor, si pudieran anotarnos en el chat si ya logran ver el texto. Son los dos párrafos que Alex nos ha mostrado. Ok, me dicen que no. A ver, voy a pegarlo de nuevo, Alex. Sí, ok, El texto ya lo he pegado una vez, pero no sé si esté tardando un poco por la señal, pero no importa, lo voy a volver a pegar. ok. Entonces esperamos. Y si quieren, mientras les voy leyendo
El ejemplo que tenemos nosotros, Sí, por favor. este es un ejemplo que hicimos nosotros, así que se los leo. Dice, un extraño sueño, ese es el título. Una joven soñó una noche que caminaba en medio de un desierto. A lo lejos veía una cabaña de madera pintada de blanco, rodeada de una barda de piedras negras. En el sueño caminaba hasta llegar a la puerta y tocaba con la mano 3 veces. Finalmente se abría la puerta y salía una mujer que tenía un peinado muy antiguo. Esta movía la boca, pero no se le entendía nada. La joven se acercaba más para poder entenderla, y justo en eso despertó y se asustó. Todos los detalles de este sueño se quedaron grabados en su memoria. Durante 5 días no podía sacar de su mente aquel sueño e intentaba recordar qué era lo que le decía aquella mujer de su sueño. Fue al quinto día de este sueño cuando, al salir del trabajo, subió al autobús que la acercaría a casa. A los pocos minutos de haber avanzado, el chofer se detuvo y subió una anciana. Enseguida caminó por el pasillo y se sentó al lado de la joven y le dijo: en tu sueño no me dejas terminar de hablar y despiertas. He venido aquí para advertirte que ya vine. Ok, espero que les haya gustado este ejemplo. Espero que ustedes ya estén haciendo su ejercicio. Alex, ¿Sí? ya, por fin se ve en el chat. Entiendo que era un poco la señal, pero bueno, ya me dicen que ya pueden ver en el chat el título, digo, perdón, el texto, para que puedan completar con sus palabras y que construyan su historia. Y bueno, aquí Gabriela dice, bueno, no había visto el texto ahora ya, pero se adelantó con el título. Lo voy a leer mientras damos oportunidad a que las demás personas puedan completar estas frases que faltan. Gabriela nos dice, el título sería Mi muerte anunciada. Wow. Por aquí alguien más dice, Marta nos dice, voy a escribir aquí las palabras faltantes. Bosques, flores, gatos, una niña hermosa, pensó, la casa, la niña, te recuerdo y te busco, título, un sueño curioso. Nancy dice, bueno, que ya está el cuento. Alicia Hortensia dice que el título de su historia sería Mi último día. Mónica Arteaga dice, bueno, en el chat va a escribirlo. Adriana nos dice el título Camino a la muerte, sería el título de su historia. Naum Sánchez dice que su título es Algo dulce. Y bueno, dice que se le da risa de los nervios. Ok. Alicia Hortensia Bosque Madera. Son las palabras que podría insertar en el texto. Mónica Arteaga dice, mi título sería Persiguiendo el final de mi sueño. Persiguiendo el final de un sueño, perdón. No sé si alguien de los que ya logró bajar el texto y copiarlo quiera ponerlo de vuelta ya para que lo podamos leer completo. Y bueno, por lo mientras vamos a seguir leyendo, Alex, los Ok. títulos de las historias de más participantes. Miriam Lisette dice, el título sería El sueño del bosque. Rosa María Monroy dice, un sueño siempre te persigue. Inés dice, perdón, el título es Mi finalidad. Shirley Alejandro dice Insomnio. Yolanda con mis padres. María Adriana, el título sería Mi reflejo. Rocío Magali,
El camino a mi verdad. Elizabeth Morales, Un sueño sin fin. María de los Ángeles, Una extraña sensación. Cecilia dice Un sueño anunciado, sería el título de su historia. Gloria Prieto dice Un sueño esperado. Sofía Alvarado, Al otro lado del silencio. Bueno, pues ahí están estos títulos, Alex, de estas historias que han escuchado y escrito en algunos casos de las personas que nos acompañan el día de hoy. Por acá hay más títulos. Ok, ok, más títulos escuchamos. Lidia Clavijo dice Orquídeas. Irma Quiñones, Una noche inolvidable. Sofía Alvarado, bueno, ya lo dijimos, Al otro lado del silencio. Hugo Vidal, El sueño mejor recordado. Shirley dice José Loja, Despertar. Bueno, ok, es José Loja, perdón. El título sería Despertar. Manuel, el título que le pondría sería Soledad. Y nos mandan un texto completo, Alex, ¿lo Ok, podemos leer? ok, entonces vamos a leerlo, para ver cómo quedó ese texto. A ver, te escuchamos. Claro que sí, dice, una joven soñó una noche que caminaba en medio de un bosque. A lo lejos veía una cabaña de madera pintada de azul, rodeada de una barda de madera. En el sueño, caminaba hasta llegar a la puerta y tocaba con la mano 3 veces. Finalmente se abría la puerta y salía una chica que tenía un sombrero. Esta movía la boca, pero no se le entendía nada. La joven se acercaba más para poder entenderla y justo en eso despertó y lloró. Todos los detalles de este sueño se quedaron grabados en su memoria y durante todo el día no podía sacar de su mente aquel sueño e intentaba recordar qué era lo que decía aquella chica en su sueño. Fue al quinto día de este sueño cuando al salir de trabajo subió al autobús que la acercaría a esa casa. A los pocos minutos de haber avanzado, el chofer se detuvo, subió, subió y enseguida caminó por el pasillo, se sentó al lado de la joven y le dijo, ¿por qué lloras? ¿Ok? Wow, wow, wow. Lilia Bastante, Borges bastante dice, interesante. claro, Lilia Borges, el título sería Sueño misterioso que me persigue. Noemí, el despertar de un extraño, el despertar extraño, perdón. Laila, me encontré. Yolanda Ramos nos manda también una producción completa. Dice, una joven soñó una noche que caminaba en medio de un lago. A lo lejos veía una cabaña de madera pintada de rojo, rodeada de una barda de rosas. En el sueño caminaba hasta llegar a la puerta y tocaba con la mano 3 veces. Finalmente se abría y salía un hombre que tenía un traje. Este movía la boca, pero no se le entendía nada. La joven se acercaba más y más para poder entenderla, y justo en eso despertó y vio una rosa. Todos los detalles de este sueño quedaron grabados en su memoria, y durante un mes no podía sacar de su mente aquel sueño e intentaba recordar qué era lo que le decía aquella persona en su sueño. Fue al quinto día de este sueño cuando al salir del trabajo subió al autobús que le acercaría a una casa. A los pocos minutos de haber avanzado, el chofer se detuvo y subió un hombre. Enseguida caminó por el pasillo y se sentó al lado de la joven y le dijo, llegué y llegué para quedarme. Ok. Wow, 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 wow. Bastante, bastante, creativo ese cuento y bastante, terrorífico, ¿no? Claro, claro. Hay un par más de títulos, pues, para poder leerlo. Armando dice que el título de su historia se llamaría Terror en el bosque. Patricia, el cuento de la noche del suspenso. Y aquí hay otros. Apolonio dice que su historia se llamaría Misterios. Marlene, el encanto del sueño. Margarita, la identidad oscura. Rocío Ávila nos da una producción completa y la voy a leer. La niña del bosque, una joven soñó una noche que caminaba en medio de un bosque. A lo lejos veía una cabaña de madera pintada de rosa rodeada de una barda de ladrillos. En el sueño caminaba hasta llegar a la puerta y tocaba con la mano 3 veces. Finalmente se abría la puerta y salía una niña que tenía un cuchillo. Esta movía la boca
pero no se le entendía nada. La joven se acercaba más y más para poder entenderla y justo en eso despertó y gritó. Todos los detalles de este sueño se quedaron grabados en su memoria y durante días no podía sacar de su mente aquel sueño. Fue al quinto día de este cuando al salir del trabajo subió al autobús que la acercaría a su sueño. A los pocos minutos de haber avanzado, el chofer se detuvo y subió la niña. Enseguida caminó por el pasillo y se sentó al lado de la joven y le dijo, hola. Ok, bueno, ahí hay más Ok. comentarios, Alex, en lo que se cargan. Bueno, pues son estos los que nos mandan. Ok, muchas gracias, Oscar. No, son bastante creativos. Muchas gracias por su participación. Y justo de eso se trataba, de tener como una pequeña estructura donde pudiéramos tomar decisiones y poner ese personaje que a lo mejor podemos identificar, ¿no? Como a lo mejor parte de nosotros o parte de nuestros propios miedos e incluirlo en esta estructura de cuento. Fue bastante interesante. Si bien escuchamos algunos títulos que van desde algo muy tierno como las rosas, las flores, hasta el encuentro con uno mismo, el despertar de uno mismo y otras historias bastante siniestras, ¿no? Un poco siguiendo los pasos de Hoffman y esta estructura, esta narrativa de terror y de lo siniestro. Pero a final de cuentas, lo importante es este acto creativo, no importa para dónde llevemos esta historia, si algo emotivo o algo siniestro, ¿no? Muchas gracias a todos por participar en este ejercicio. No dejen de hacerlo y, si mal no recuerdo, hay mucha participación de docentes. Y aquí va un tip para docentes. Esta estructurita, este ejercicio, lo podemos llevar a nuestras aulas. De pronto resulta un poco complicado llevar a los chicos a que escriban historias. Cuando damos sesiones nosotros como servicios académicos a los colegios, les damos este ejercicio, este tip de dar como muchos elementos a los alumnos, en este caso poner una estructura de un pequeño cuento y que ellos vayan complementando con cosas que a ellos les gusten, con cosas que a ellos les llamen la atención, con personajes que ellos quieran incluir dentro de este cuento, justo porque es complicado de repente una tarea decirles, a ver chicos, escriban una historia de terror y de pronto los chicos no saben de dónde empezar. Cuando hacemos este tipo de ejercicios donde ya les damos parte de este proceso, resulta un poco más sencillo y finalmente se van entrenando. Obviamente podemos ir reduciendo la estructura, quitarle como más cosas para que ellos vayan poniendo más de su creatividad, más de lo que ellos piensan o más de lo que ellos quieren y les ayudamos justo a hacer este ejercicio creativo respecto a un ejercicio literario, ¿no? Entonces, ahí está el tip y bueno, también va el tip para todos aquellos que quieren escribir y que no saben cómo empezar. Tenemos ejercicios en donde tomamos como pequeños fragmentos de algún cuento, de alguna historia, y nosotros las vamos completando. A lo mejor agarramos el principio o el primer párrafo y ahí nosotros continuamos la historia. Después le metemos otro fragmentito y continúa la historia. Es un buen ejercicio para aquellos que también les da por escribir, ¿no? Entonces, pues ahí está la recomendación y pues vamos a continuar. Agradezco mucho a todos los que están participando, a todos los que hicieron su ejercicio. Sigan haciendo el ejercicio y compártanlo, por favor. Entonces, pues vamos a continuar. Ya vimos el nombre que les pusieron a sus textos y los títulos. Esta parte también es muy importante porque justo es un proceso en el que, a ver, vamos a analizar de qué trata la historia. Y a partir de este análisis que hacemos de la historia, entonces justo es hacia donde vamos a dirigir y a poner un título que vaya, obviamente, acorde, que concuerde con esta historia, ¿no? Entonces también es un proceso bastante interesante. Incluso, aquí va otro tip, podríamos haber hecho
la contraportada, ¿no? En el entendido de que en la contraportada hay un pequeño fragmento de lectura o un fragmento donde explica de qué trata la lectura y que hace que el público se enganche en él. Entonces también es por ahí otro ejercicio que nos puede servir. Bien, ya para cerrar, tenemos esta frase de nuestro autor, Eta Hoffman, que dice, no hay nada más maravilloso o más loco que la vida real. Y justo observamos que estos cuentos de pronto nos llevan o llevan a los personajes a situaciones complicadas y a veces terroríficas, pero que finalmente no hay nada que lo supere que la vida real. En la vida real nos enfrentamos a cosas bastante viscerales, ¿no? Más allá de estas historias. Bien, vamos cerrando con este ejercicio. Les voy platicando un poquito sobre nuestro libro, esta serie de textos que tenemos en nuestro fondo editorial, que cuenta con estas secciones que ahora pueden ver en pantalla. La primera es puertas de acceso, en donde ustedes podrán encontrar datos. Todos los datos que escucharon al principio sobre la vida de Hoffman, ahí las pueden encontrar. Todas estas influencias que ha tenido para otras personas, para otros personajes, ahí pueden encontrar toda esta información que finalmente le da contexto a la obra del autor y le da también mucho sentido respecto al tipo de lenguaje, al tipo de información que maneja, ¿no? Ya decíamos, Hoffman toca muchas situaciones sobre la personalidad, sobre la psicología de los personajes. Y justo en estas puertas de acceso lo que hace es abrir esos temas a discusión y nos da la oportunidad de investigar más y entender más al autor y a los personajes, por supuesto. La siguiente sección es manos a la obra, en donde los especialistas que crearon este texto nos invitan a un ejercicio, ya sea a partir de la temática que se maneja o los valores que se manejan o el tipo de narrativa o la ubicación en un espacio temporal. Entonces nos invita a hacer algún ejercicio justamente como para complementar este análisis que hacemos de la lectura y que finalmente a nosotros como lectores o como estudiantes nos va a enriquecer el trabajo con estas lecturas. Finalmente, la lectura puede ser maravillosa, pero cuando la enriquecemos con ejercicios o con información previa o alterna a la historia, pues se convierte en algo más grande. Y finalmente, cuarto de herramientas. En el cuarto de herramientas vamos a encontrar imágenes. ¿Recuerdan las caricaturas, los dibujos de Hoffman? Estos están ahí y explican de dónde salieron, cuándo surgieron, en qué época, por qué las hizo. Igual las portadas o los autores a los que hicimos referencia, ya sea Tchaikovsky o ya sea Freud, y trae una pequeña reseña de cómo les fue, cómo les influyó este autor en lo que ellos hicieron. Entonces, también es importante verlo desde esta parte visual que también enriquece con mucho el trabajo de la lectura. Entonces, tenemos mucha información, tenemos muchas cosas que van a ser de esta lectura una lectura maravillosa. Muy bien, continuamos y por último, ya para cerrar, vamos a abrir nuevamente el chat, por favor, ahí, Oscar, para que la gente que nos acompaña nos diga qué les pareció este libro. Y igual,
puede ser qué les pareció este libro, qué les parece el autor o qué les parecieron las actividades que hicimos en este ratito de aproximadamente 2 horas y que ya se nos acabaron. Entonces, por favor, este, si me ayudan ahí a poner su participación en el chat, nos dará mucho gusto leerlos. Ahí, Oscar, pendiente ahí con lo que estén escribiendo. Claro, claro que sí, Alex. Ya están comenzando a escribir y bueno, comentan que ha sido muy interesante. Ruth Bustamante, igual muy interesante. La persona que se conectó con Motorola, la verdad ha sido muy bueno. Lorena dice, recomendable, interesante, ameno y misterioso. Juan Carlos dice, todo el misterio, excelente. Griselda Nava, muy interesante y excelente motivación para leerlo. Marlene, muy dinámica, muy buena la dinámica, todo divertido e interesante. Gabriela Gutiérrez dice, muy interesante, claro que lo voy a leer. Rosa María Monroy, muy interesante el libro y la charla de hoy, gracias Alex. Nancy dice, creativo e interesante. Rocío Ávila dice, excelentes actividades, voy a leer el libro. Apenas voy a leer el libro. Yolanda Ramos, maravilloso. Y todo lo de Hoffman, gracias. Fausto Leiva dice, excelente. Ruth, muy interesante porque nos hace usar nuestra creatividad. Yolanda dice, muy interesante ya que nos lleva a volar la imaginación. Ruth Bustamante nos manda su texto, te lo voy a pasar, Alex, para que lo puedas leer. Claro. Él nos lo manda completo. Rodrigo dice, su narrativa de misterio es muy buena, gracias. Delfina Torres, muy interesante por ser temas misteriosos. Susana Elizabeth, gracias al presentador, me permite tomar algunas ideas de trabajo con mis alumnos, muy ilustrativo. Isidro Reyes, excelente el libro y el autor, gracias por la oportunidad. Marilú, muy interesante. Juan Carlos, magnífico. Lilia Borges, ha despertado mi inquietud por leer el libro. Shirley dice, bueno, es José Aloja. Entró con un usuario, pero bueno, es José Loja, insisto. Muy buena la reseña, la enseñanza, la reseña. Parecen cuentos reales. Blanca Arrieta, llama mucho la atención. Para mis alumnos seguramente funcionará. Sí, esperamos que así sea. Claudia Ortega, me encantó en el espacio para compartir y conocer estas opciones para trabajar en el aula. Margarita Saldívar, el escritor siempre imponiendo su manera de ver las cosas con suspenso, misterio, lo mejor de los libros. Yolanda, hizo volar su imaginación, perdón. Mayret dice, muchas gracias, interesante y es muy útil para ponerlo en práctica en el aula. Felicidades. Shirley, excelente. Aide, misterioso. Guillermina, muy interesante. Me gusta el misterio. Buen ejercicio. Ana Méndez, interesante, atractivo y de mucho contenido. A mis alumnos adolescentes les encantará. Ruth Bustamante, interesante. Marta Andrade, muchas felicidades por este espacio. Excelente trabajo. María Gómez, me gustó. Despierta la imaginación. Karina, muy bonita la charla, libro recomendable, poner en práctica la dinámica y bueno, así se siguen cargando más comentarios, Alex, y por supuesto te los voy a pasar en cuanto terminen de reflejarse. Yo creo, Alex, que será interesante que puedas recomendarles el espacio donde pueden encontrar este libro y descargarlo para poder leerlo de manera gratuita. No sé qué opines. Exacto, exacto, justo es lo que íbamos a hacer. Primero, agradecer a todos por sus comentarios. Muchas gracias y les vamos, igual si quieres se los ponemos ahí en el chat, Oscar. Sí, De ya todas les he maneras, puesto. Perdóname, ya puse la dirección ok, www.edicionescastillo.com y ahí van a encontrar un banner, un anuncio que dice recursos digitales, le dan clic y los lleva directo a todos los libros que están colgados en este momento en la página. Son aproximadamente 60 libros, 60 títulos dirigidos a las distintas edades, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato. Son estos 60 libros, 60 títulos para poder descargarse y poder leerlos completos. Y este libro que el día de hoy Alex nos ha presentado en este círculo de lectura, está ahí. Z. Hoffman con El misterio de la casa desierta. ¿Es cierto, Alex?
Así es, así es. Muchas gracias. Sí, está en la aplicación de Castillo Digital. Tienen que bajar la aplicación desde Google Store y una vez que ya bajaron la aplicación y la tienen en sus dispositivos, ya sea en el celular o en su computadora, al momento de abrir les va a solicitar un usuario y una contraseña que es literatura y una vez que lo abran van a encontrar todos estos títulos, como ya decía Oscar, para que puedan disfrutar de ellos y los puedan compartir. Bien, pues Perdón, Alex, sí, dime. perdóname, es que hay varias personas que están preguntando dónde Sí, lo pueden conseguir. En estos momentos, en este trabajo a distancia, vuelvo a insistir, en la página de Castillo, ya puse la dirección ahí, ahora la vuelvo a poner. Pueden ir, entran a la página, van a el espacio Recursos Digitales y ahí van a encontrar estos 60 títulos de los que estamos platicando y entre ellos está el misterio de la casa desierta. Entonces, bueno, ahora puede ser buen momento para que lo lean no solamente ustedes, sino también sus alumnos en el caso que los tengan, sus hijos en el caso de los padres de familia y los estudiantes que nos acompañan. Bueno, pues quienes lo leyeron, ojalá lo hayan disfrutado tanto como todos nosotros, ahora que hemos vivido este círculo de lectura con Alejandro. Y si no, pues bueno, igual pueden entrar y pueden descargarlo tal como nos está platicando Alejandro. ok. Listo, Alex. Ok, muchas gracias y muchas gracias a todos nuevamente. Esperemos que nos encontremos por acá en otro círculo de lectura. Quiero también pedirte tu opinión, Oscar, un comentario que les puedas dar a toda la gente que nos escucha. Sí, claro que sí. Bueno, pues igual, muchas gracias por este espacio, este tiempo que nos han dedicado. A nombre de Ediciones Castillo, bueno, pues estamos pendientes de poder compartir en las próximas sesiones. A diario hay talleres, ponencias, eh, igual muestra de recursos, ejemplos de clases a distancia. Y recuerden que en estos momentos, si, vuelvo a insistir, si entran a la página van a encontrar recursos y actividades para poder trabajar con los distintos niveles, preescolar, primaria, secundaria e incluso bachillerato. Si alguien de los que está conectado en este momento igual necesita recursos, están todos ahí a su disponibilidad para que puedan descargarlos. Y bueno, en el caso de literatura, pueden igual leer todos los que ustedes quieran y pueden realizar las actividades que ustedes igual puedan necesitar. Aquellos docentes y padres de familia que quieran abordar alguno de los libros, será interesante que puedan sumar alguno de los talleres, que tomen alguno de los talleres para clases a distancia y el trabajo de uso del trabajo de los recursos a distancia y luego aborden un libro de literatura o alguno de texto, si es de su agrado o si hay necesidad de poder trabajar español, matemáticas o alguna ciencia puntual, ahí también hay opciones. Y bueno, consulten en la página, están ahí anunciados todos los talleres que están por venir para el resto del mes y bueno, se cuelga a partir de hoy en 15 días, cuenten a partir de hoy y 15 días más va a estar colgado. Y por último, también en la página están todos los talleres, y sesiones, ponencias, círculos de lectura, presentaciones de libros, lecturas con varios autores que han estado leyendo pues en este tiempo de trabajo a distancia. También hay varios autores que nos han presentado libros, nos han platicado sobre temas interesantes. Entonces, bueno, pues ahí hay material y está a su disposición. Entren de manera libre. Y pues bueno, creo que sería por lo pronto todo. Igual agradecer este tiempo y el espacio. Ok, muchas gracias, Oscar. Y muchas gracias a todos ustedes en donde quiera que estén, si están en México o si están en alguna otra parte de este hermoso planeta. Muchas gracias. Cuídense mucho y pues esto cerramos. Ya les dio información ahí, Oscar, de cuándo se cuelga esta presentación. Y no olviden responder la encuesta hacia el final. Va a aparecer esta imagen que ustedes están viendo en su pantalla, en donde le van a dar
clic a continuar, para que los lleva a una pequeña encuesta justo para saber su opinión sobre este tipo de actividades y pues agradecerles su participación y pues esperemos que nos veamos pronto. Muchas gracias a todos por su compañía y por compartir estas lecturas y por favor compartan este gusto por la lectura con sus amigos, con sus vecinos y con sus chicos, ¿no? Que realmente vale la pena entrar a este mundo de la lectura. Muchas gracias a todos. Yo me despido. Mi nombre es Alejandro Cabral y pues nos vemos hasta pronto.